Bien amigos, continuamos con ustedes. Hoy día estamos hablando con Manuel Cabral, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Hemos venido tratando algunos temas, como por ejemplo el tema del debate político de los candidatos, pero hay otro tema, don Manuel, que a mí me gustaría también escuchar, a ver qué piensa Ángel sobre los mismos. Está el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que ya por propias declaraciones de las autoridades, el acuerdo está en una situación de suspenso, ¿no? A mí me gustaría saber qué piensan ustedes, porque se ha dicho también que se va a suspender, pero que luego habrá un proceso de monitoreo, debido a que ya gran parte de los recursos del acuerdo fueron tomados por el gobierno, fueron desembolsados, y el Fondo Monetario y la comunidad internacional necesitarán saber cómo se va a estar manejando el gobierno dominicano con miras a que pueda haber un cumplimiento y tal vez después que pase todo este proceso político, que es lo que uno entiende, acercarse de nuevo al Fondo Monetario Internacional para concertar un acuerdo ya en un ambiente fuera de este ajetreo político, porque ahora el tema político de verdad es una traba como para que este acuerdo se pueda desarrollar. Esto lo veníamos viendo desde hace ya unas semanas, inclusive meses. Ya sabíamos que este iba a ser el desenlace del acuerdo con el fondo. Las últimas revisiones no se aprobaron y ya no había una conversación entre el fondo y la República Dominicana, no se veían la visita de los técnicos y ya se sabía que esto venía. Es decir, creo que cogió por sorpresa a pocas personas en la República Dominicana que no se iban a cumplir con esa revisión y que por lo tanto el acuerdo de stand-by ya se iba a dejar terminar como lo va a hacer en los próximos días. Pero ahí, y permíteme la interrupción, hay un asunto que ha sido clave en esta ruptura del acuerdo, que es el tema eléctrico. El fondo estaba exigiendo aumento de la tarifa eléctrica y ese es un tema realmente bastante difícil y complejo, no solamente por la cuestión política que hay, sino también por lo que eso implica en términos de desenvolvimiento empresarial, del impacto que eso tiene en la sociedad dominicana. Entonces, yo creo que ahí lo que primó fue todo ese impacto para que las autoridades dijeran, bueno, realmente no podemos cumplir con esas exigencias. Y yo creo que eso es clave. Sí, pero no estamos totalmente seguros si solamente es el único elemento que llevó a que no fueran aprobadas las revisiones, porque nunca se hizo un reporte desde el fondo donde el fondo declarara esa situación. Eso vino desde el gobierno. Entendemos que hubieron otros factores que al igual son impopulares, que son poco populares en momentos electorales, pero no contar con la revisión, la supervisión del fondo en las finanzas públicas en un momento tan difícil como el que la República Dominicana está viviendo, donde ya lleva un déficit acarreado de los últimos años. Estamos pasando por un periodo electoral que sabemos que cada uno de los periodos electorales en la República Dominicana son como un rompimiento de la normalidad en el gasto público. Se incrementa desproporcionalmente en el primer semestre y en el segundo semestre hay que recoger todo porque no hay dinero con que pagar las cosas. Entonces, si uno lo ve eso y pone el contexto internacional que hablábamos en el segmento pasado, realmente necesitamos que el gobierno tenga una supervisión. Necesitamos que alguien lo supervise, lo lleve de la mano, si se puede decir así, en el gasto, en las finanzas públicas, porque como país lo necesitamos. Es lamentable que pasara lo que pasó, que no contamos por lo menos en los primeros meses del periodo electoral. Ángel tiene meses diciendo que lo que se debió haber hecho una extensión del acuerdo stand-by durante el periodo electoral. Pero lamentablemente eso no puede ser la situación porque no se cumplieron con los requisitos pactados ya con el fondo. Con el acuerdo de monitoreo,
entendemos positivo que va a seguir una relación con el fondo, porque sabemos que el próximo gobierno va a tener que firmar con el fondo. Tanto la coyuntura internacional como la coyuntura interna así lo van a requerir, pero entendemos que ese acuerdo de monitoreo no es lo que se necesitaba en este momento en el país, porque el país, el gobierno no va a tener que cumplir metas, no va a tener que cumplir con ciertos requisitos importantes en el gasto, que en momentos donde se requieren prudencia en el gasto público entendemos que son necesarios. Sí, y ahí yo quería agregar, Manuel, Luis y José Manuel, que tal vez no sé el contexto de las declaraciones del ministro de Economía, porque el país como nación no ha roto las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, ni el gobierno tampoco. O sea, hay una actitud y un diálogo abierto permanente con relación a las últimas revisiones por un tema que bien señala Luis, eléctrico, que dicho sea de paso, viene influenciado, reconocido por el propio fondo, por el aumento desorbitante de los precios internacionales del petróleo, con que inició el año 2011. O sea, para nadie es un secreto, no solamente para la República Dominicana, sino para todas las economías importadoras de petróleo, como es el caso, el impacto que significó en la factura de petróleo para la República Dominicana, donde llegó mucho más de los 4.500 millones de dólares, por encima de todas las previsiones, incluso del propio Fondo Monetario Internacional. El precio que ellos estimaron en el acuerdo quedó muy por debajo de lo que fue el resultado real. Entonces ahí, en ese sentido, por eso no se ha visto, pienso yo humildemente, una actitud de sentarnos en el banquillo, porque hay un elemento exógeno que escapa a lo que es la autoridad gubernamental, la autoridad del país y la dimensión y las proyecciones del organismo internacional que estamos conversando. Yo pienso que esa situación necesariamente descontextualizó, pero dicho sea de paso, todo lo que tiene que ver con las metas monetarias fueron con holgura, pero gran holgura en todos los sentidos, cumplidas, todos los indicadores y metas cuantitativas fuera del contexto de lo que es el impacto del sector eléctrico en las cuentas fiscales. Pero yo pienso que el presidente, que va a tener una locución en el país con motivo de la rendición de cuentas que por mandato constitucional le corresponde el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional de la República Dominicana, necesariamente tendrá que referirse a este tema, que es como primer mandatario de la nación quien nos informará y edificará en el punto exacto en que se encuentre ese diálogo abierto que se sostiene y que reconoce el propio organismo internacional. Y haciendo una acotación al planteamiento de Rosana, que es muy válido, siempre el tema eléctrico fue un tema de alta discusión, y el gobierno y las autoridades monetarias, planificación y hacienda, realmente se plantaron en una posición bastante firme. Y yo creo que, haciendo más acotación todavía a lo que plantea Rosana, las autoridades monetarias del país han demostrado que tienen la suficiente capacidad para manejarse a nivel de control, a nivel de todo lo que es la política monetaria y financiera del país, para llevar al país en un estado de tranquilidad y de transparencia. Lo que ha pasado en República Dominicana desde septiembre, cuando el acuerdo se estancó, no hay una sola variable que nos indique que nos hemos desviado, que los recursos se han dilapidado, como dice la gente, o que todo se ha ido a las elecciones o a apoyar a nadie. Yo creo que es un momento extraordinario, y sobre todo cuando el Banco Central lanza una estrategia de metas de inflación. A 4 años. A 4 años. O sea, le aporta una gran certidumbre a los agentes económicos y le aporta una gran certidumbre a todo el país con relación al manejo de las finanzas públicas. Y es bien cierto lo que plantea Rosana. Fuera del tema eléctrico, que es importante que recordemos que la inflación subyacente es casi un 60% de la inflación total, y está provocada específicamente por el shock petrolero y por los commodities internacionales. Entonces, el Banco Central, que maneja la política monetaria, ha demostrado que tiene la suficiente capacidad para manejarse, no ahora, desde hace 7 años, dentro de crisis, porque nos hemos manejado con crisis internas y con 4 ya grandes crisis internacionales que están
solapando y que están como un fantasma sobre la economía dominicana. Y sin embargo, nos hemos manejado tranquilamente. Más aún todavía, los agentes económicos han demostrado que tienen confianza en la economía porque no ha pasado nada específicamente que pueda alterar el desenvolvimiento económico. La tasa de cambio tuvo una depreciación de 2.8% durante el 2011, que es una variable manejable, que es imperceptible por los agentes económicos. O sea que el tema del fondo deberá seguir siendo parte debatido, de la agenda. Pero creo que nosotros hemos demostrado también que tenemos una gran capacidad, unido a la gran confianza que tiene el sector empresarial, representado entre otras cosas también por Ángel. O sea que es un gran aporte y creo que tenemos que seguir confiando en nuestros técnicos, en nuestras autoridades, de que sí podemos manejarnos con transparencia y manejando las políticas monetarias para que los agentes tengan gran certidumbre en la economía. Así. El propio ministro de Economía, en su nota de prensa que sacó, indica que el próximo gobierno tiene que firmar un acuerdo con el fondo. ¿Sí? No es un invento ni del empresariado ni de la sociedad, es el propio ministro de Economía que establece ese principio. Es decir, que para que el gobierno próximo pueda cumplir con ciertas metas, tiene que haber un acuerdo con el fondo. Así es. Vamos a tener que hacer una pausa, Luis, para que tú puedas seguir comentando las declaraciones de Manuel. Vamos a una pausa y regresamos.